capítulo 15, versículo 14. Hoy vamos a hablar sobre uno de los fundamentos más importantes del cristiano, y es la resurrección de Cristo. Como bien, antes de empezar, quiero contarles que para la década de 1900 había un hombre, un gran estudioso y maestro de la Universidad de Harvard, y este hombre era tan inteligente que cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Cristo, él lo callaba públicamente. Era doctor en leyes, y su afán siempre era que cuando alguien hablaba de Cristo o hiciera cualquier cosa, incluso sacaba a sus estudiantes de su aula. Un día, unos alumnos le recomendaron a este gran maestro de esta universidad que usara algo llamado el método legal, aplicándosela a la resurrección de Cristo, en la cual se ocupan tres cosas. Los expertos en leyes saben que cuando se hace algo, se ocupa tres cosas, como es lo que se vio, lo óptico, lo escrito y alguna prueba para confirmar un hecho. Entonces, cuenta el Dr. McGonigal en su libro famoso, Evidencia que exige un veredicto, que este profesor investigó basado en el método legal, ese se le llama el método legal, y después de estudiar llegó a la conclusión de que no había algo más sorprendente y con tanta evidencia como la resurrección de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, cuando lo tiene se pone en pie, lo vamos a leer todos. Pablo habla sobre la base de nuestra enseñanza o nuestra fe. Dice la escritura, todo lo tiene, primera de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, ¿qué dice? Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos muy agradecidos porque la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe, la base de nuestra predicación, Señor, y es la esperanza que tenemos todos, como lo explica el capítulo 15 de 1 Corintios, que Cristo resucitó primero para darnos esperanza a los que creemos en Él, los que nos hemos beneficiado de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Enséñenos hoy, a través de su palabra, a través de Mateo 28, qué grandioso fue ese milagro. A pesar de que el Padre le dio la espalda al Hijo, el Hijo resucitó y volvió en su gloria, y impactó tanto al mundo que hasta hoy hemos visto el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 28 del libro de Mateo. Y Mateo habla un acontecimiento que pasó en Jerusalén, en Israel, y fue la muerte de Cristo, su sepultura, y vamos a ver su resurrección, en lo cual es importante. Como les decía, este profesor de la universidad dedicó muchos años de su vida para contrarrestar el cristianismo. Era un gran ateo, tiene un nombre muy raro, no sé cómo lo pronuncia, pero él, usando el método legal, llegó a la conclusión
de que no había evidencia más grande que la resurrección de Cristo, pues había testigos oculares, en la cual más de 500 vieron la resurrección de Cristo, y en Hechos 20 dice que habían, en Hechos capítulo 1 dice que habían como 120 que habían creído, pero más de 500 vieron la resurrección. Aparte de eso, está el testimonio escrito, en la cual Pablo, Juan, Mateo, Lucas, Marcos, incluso escritores como Flavio Josefo, libro que pueden leer, Guerra de los Judíos, él habla de este acontecimiento, y él no era cristiano, sino era un escritor judío que se había unido, por decirlo así, a los romanos. También un escritor contemporáneo de Jesús llamado Tácito, judío, habla de este acontecimiento. Obvio, ellos hablan no como lo vemos nosotros, como el Señor, sino hablaban de un hombre que, al parecer, dice Tácito, había conmovido la cultura, o los judíos, aparentemente decían ellos que había resucitado, pero como dice Tácito, también lo dice Mateo más adelante, como dicen los judíos su dicho, que el cuerpo de Jesús había sido robado. Entonces Mateo 28 habla sobre el acontecimiento en el cual está fundada nuestra fe, nuestra enseñanza y las buenas nuevas de Jesús. Dice la Escritura, leo para ustedes, Mateo capítulo 28, del 1 en adelante, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, pongan atención a esas palabras, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Entonces, este dicho, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El acontecimiento que pasa aquí es el siguiente. Tres mujeres importantes: María Magdalena, en la cual Jesús le había sacado 7 demonios; María, la madre de Jacobo; y Salomé, fueron al sepulcro con la idea de llevar cosas aromáticas. Y Mateo tal vez no habla mucho de los acontecimientos más detallados, pero si usted lee Marcos también habla muy poquito, pero Lucas y Juan hablan de
los acontecimientos que suceden en este momento. Recordemos que después de la muerte de Cristo, ¿qué pasó con los discípulos? Se dispersaron. Si usted lee Mateo y Lucas, se darán cuenta que ellos se fueron. Pero qué interesante, estudiando Lucas y Juan, ellos se fueron a Galilea con la esperanza incrédula, incluso con la esperanza incrédula de que se iban a ver con Jesús. Por eso, cuando el ángel se les aparece a las 3 mujeres y otras que llegaron después, ellos fueron corriendo donde Pedro y Juan y les dieron, le dijeron, vayan, porque Jesús quedó de verse con ustedes en Galilea. Pedro y Juan, aún así, estaban dudosos, y los otros discípulos. Dice que Jesús, dice Lucas, se apareció a un montón de personas. En Corintios 15 habla que se le apareció a varios, a los que iban camino a Emaús, que igual iban para Galilea, se les aparece, y Juan explica mejor cuando ya Jesús los reúne en el monte. No se sabe si es el monte de la Transfiguración o un monte que queda en Galilea, y ahí Jesús los trata de incrédulos. Les dice que por qué no habían creído el testimonio de las mujeres, que por qué no habían creído el testimonio de las otras personas a las cuales se les había aparecido, e incluso tiene que decirle a Juan, usted vio el sepulcro, estaba vacío, pero venga, para que su fe aumente, meta las manos, y al mismo Matías, no, Tomás, gracias, al mismo Tomás. Por eso dice el dicho, prefiero la incredulidad de Tomás que la fe de los demás. Muy bien, eso es lo que pasa. Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, va a entender todo el trasfondo de lo que estaba sucediendo con la resurrección. Mateo 28 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y Marcos dice que Salomé, Mateo no la nombra Salomé, pero Marcos sí. Estas 3 mujeres estuvieron con Cristo en la crucifixión, en la sepultura, y por decir así, puedo decir que estas mujeres, junto con el que pagó para sepultar a Cristo, José de Arimatea, estaban o fueron los únicos que creían en la resurrección. Recordemos que entre los judíos estaba dividido, que algunos creían que había vida después de los muertos y los saduceos decían que no. Es interesante que en Hechos habla mucho sobre lo que creían los saduceos, incluso se contradecían unos a otros. Pero investigando la Biblia, puedo llegar a la conclusión que José de Arimatea y estas 3 mujeres fueron las únicas, y otras que llegaron después, que creían en la resurrección de Cristo, porque fueron las únicas que estuvieron al pie de la cruz, estuvieron cuando envolvían, según la cultura judía, a Jesús con 46 kilos de especies, y eran las únicas que se habían levantado muy de mañana, no sé, 3, 4 de la mañana, para llevar especies aromáticas. Y la preocupación que ellas tenían, lo dice Lucas, es que ellas decían, ahora sí, vamos a ir, pero ¿quién nos va a remover la piedra? Bueno, vea lo que sigue diciendo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, esa es la madre de Jacobo, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Solo leyendo los 4
otro libro, Mateo, Marcos, Lucas, usted va a entender lo que estaba sucediendo. Recordemos que Jesucristo, el Padre le había dado la espalda. Incluso en la transfiguración, cuando Jesús le habla a Pedro y dice: ¿usted no cree que yo puedo orar y pedir un montón de ángeles para que me protejan? Así como el Padre le dio la espalda a Jesús en la muerte, los ángeles también. Pero en este acontecimiento ya Jesucristo había ido al verdadero templo, había resucitado, y Cristo vuelve a ocupar su posición de gloria. Y aquí lo vemos como es que un ángel ya había reconocido eso. Imagínense que para un ángel entender la encarnación es algo difícil, a pesar de que son seres más inteligentes que nosotros. Cómo Dios se había encarnado en un bebé, y este acontecimiento, porque los ángeles vieron la muerte de Jesús, imagínense lo que ellos podrían haber pensado. Es algo que mi mente no da, pero aquí vemos que un ángel, ya Cristo en su poder, en su gloria, viene con una noticia: es ayudar a estas mujeres que vienen desesperadas y darles una orden. Versículo 2 dice: hubo un gran terremoto. Cuando Cristo muere hay un terremoto. Cuando Cristo resucita hay otro terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Otra cosa que usted debe saber, que cuando Cristo fue sepultado, era más o menos como 1,5 metros, donde fue sepultado Cristo, había una puerta de piedra, por decirlo así. No era una puerta, era para cubrir, y aparte de eso una gran piedra con un sello romano, que el que lo quitaba era crucificado boca abajo. Cualquier persona que quitara un sello de Roma, el castigo era ser muerto cabeza abajo. Aparte de eso, dice que había unos guardas, se cree que eran entre 4 a 16 guardas. Eso es importante saberlo, porque más adelante, cuando los judíos los persuaden, dicen: no tengan miedo, nosotros vamos a persuadir a sus generales y al gobernador para que no les pase a ustedes nada. Eso es importante saberlo en cuanto a este acontecimiento. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora yo les hago una pregunta: ¿los guardas estaban acostumbrados a lidiar con el temor, sí o no? Claro que sí. Estas personas romanas estaban acostumbrados a amputar esa emoción, estaban acostumbrados a pelear con gigantes, pero dice que este ángel, que su aspecto era como un relámpago, sus vestidos blancos, produjo en ellos un temblor, de la misma palabra que terremoto, los asustó a tal grado que quedaron como muertos, los paralizó. Versículo 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. ¿Qué le dice el ángel a las mujeres? No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Las mujeres llegan al sepulcro y ven la piedra removida, pero ven un ángel. Estas mujeres les pasó lo mismo, se asustaron, quedaron ahí temerosas, pero el ángel primero que les dice: no temáis. En el versículo 6 les dice dos cosas. Dice: no está aquí, pues ¿a qué? Resucitado, ¿cómo? Dijo. Les dice: ha resucitado, como él dijo. Por eso yo me baso en este versículo y otro para decir que los discípulos sabían que Cristo iba a resucitar,
pero salieron huyendo por el temor que provocaban los sacerdotes, por el temor que provocaban los judíos, los discípulos, los 11, pues ya aquí uno se había quitado la vida, ya que la palabra suicidio no existe en la Biblia. Pero estas mujeres, dice que en otro versículo, creo que es en Juan, dice que ellas recordaron las palabras que Jesús había dicho. Entonces, por este versículo puedo decir que José de Arimatea, que fue el único que dio dinero para que Cristo fuera sepultado entre los ricos, por decirlo así, él creía que Cristo iba a resucitar, y estas mujeres, que es María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, les dice dos cosas: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y lo segundo dice: por si les queda alguna tela de duda, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Es interesante cómo estas mujeres creían que Cristo iba a resucitar. Por eso dice Pablo a los Corintios: si Cristo no hubiera resucitado, dice dos cosas: nuestra enseñanza fuera ¿qué? Vana. Y nuestra fe ¿qué? Vana, lo mismo. Versículo 7 dice: id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. El ángel le dice a las mujeres: vaya y dígalo a los discípulos. Y aquí yo quiero que usted aprenda un principio. Esto lo dice el doctor McDowell en su libro. Vamos a decir porque lo escribí tan lindo. Dice así: los discípulos de Cristo deben de estar dispuestos a comunicarse recíprocamente sus experiencias espirituales y comunicar a otros lo que Dios ha hecho por ellos y lo que les ha comunicado. Así como a estas mujeres se les manda que vayan y le cuenten a los discípulos el acontecimiento, así a nosotros se nos manda que debemos ¿qué? Contarnos, decirnos, edificarnos mutuamente las cosas. Vea lo que dice el versículo 8, por eso yo dije: ponle mucha atención a este versículo, porque es la primera vez que yo veo una mezcla rara de emociones. Dice el versículo 8: entonces, ¿qué? Ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, mientras iba a dar las nuevas a los discípulos. En toda la Biblia yo nunca he visto esta mezcla de emociones. Dice que estas mujeres iban con temor. 1 Corintios 2:2 dice que Pablo, cuando se dirigía a las personas, usa esta misma palabra, dice que él hablaba con mucho temor y temblor, que es producto del gozo. Acompáñame a 1 Juan 4:18 para que usted entienda otro principio importante. Cuando usted esté fastidiado, cuando usted esté molesto, Pablo a los Gálatas escribe que el fruto del Espíritu es y da amor, gozo y paz. He escuchado que eso es algo que se pide. Bueno, déjeme decirle que tenga cuidado a la hora de leer ese versículo, porque cuando dice Pablo a los Gálatas que el fruto del Espíritu está hablando que usted, al ser cristiano, al ser creyente, ya tiene incorporado el fruto del Espíritu Santo. Lo que tiene que hacer es ejercerlo. Ahora, les voy a decir, esto es muy propio mío. Si no lo creen, bueno, pidan. Pero en el texto original, cuando Pablo habla a los Gálatas, donde dice: más el fruto del Espíritu es, y da 9 características, algunos dicen que hay que pedirlos. Bueno, en el texto original
viene hablando que es algo que cuando usted cree en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo viene a vivir en usted, el Espíritu Santo ya le ha dado eso. Lo que usted tiene que hacerlo es ejercerlo. ¿Y cómo se ejerce eso? Bueno, algunos de ustedes tienen un temperamento pero tan difícil que es así como se ejerce. ¿Sabían eso? Algunos de ustedes, me incluyo yo, somos pero tan difíciles que lo que tenemos que hacer ¿qué es? Ejercer el amor, gozo, paz y la paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ahora, si usted es incrédulo, ya es una opinión muy propia mía, no lo encuentro en la Biblia. Si usted es muy incrédulo, puede pedirlo, porque el Espíritu Santo reparte como él quiera. Y el Espíritu Santo es el Paráclito, el que está al lado para ayudar. ¿Alguien que me lea primera de Juan 4:18, por favor? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ok, aquí hago un paréntesis. Esto es tema para otra enseñanza. En estos días leí un librito del Dr. McDowell y me llamó mucho la atención sobre el amor, porque él dice algo: el amor no es una emoción, porque si fuera una emoción no fuera mandado. Recordemos que Dios nos manda a amar. Efesios 4:28 dice: vosotros maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces él decía que hoy en día, si un cristiano no ha definido lo que es el amor, va a tener problemas con los demás hermanos. Y me llamó la atención porque él decía: muchos cristianos usan 1 Corintios capítulo 13 para hablar del amor, pero capítulo 13 de Corintios no define lo que es el amor. Habla de las consecuencias del amor. Para que usted entienda, los que son casados o todo cristiano, para entender qué es el amor y definir eso, como les dije, es tema para otra enseñanza, está en Efesios 4:28 en adelante. Dice que el que ama su propio cuerpo, perdón, ¿cómo es que dice? Ok, entonces ese versículo se tiene que estudiarlo porque el amor es el centro o lo que nos ayuda a convivir. Si usted no ha definido o ha entendido lo que es el amor, para los griegos, ágape, eros, fileo y epitimio. Pero en el concepto judío del amor, ellos usaban dos P, a ver si me acuerdo: proteger, proveer y proteger. Ya eso les queda tarea a ustedes estudiarlo. Entonces dice que 1 Juan 4:18 que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces en toda la Biblia yo nunca he encontrado esta mezcla de emociones, temor y gran gozo. Como les decía, aquí usted tiene que entender un principio. Estas mujeres entendieron y se llenaron de gozo al entender las buenas nuevas. Y eso que las buenas nuevas es: vaya y cuéntele a los discípulos la resurrección. Versículo 9 dice: he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, aunque algunos dicen que fue shalom. Y ellos acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les vuelve a decir lo mismo que el ángel le había dicho a las mujeres: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesucristo se les aparece a estas mujeres y les dice: vaya y díganle a los discípulos que yo voy a Galilea y me van a topar a los dos discípulos que van camino a Emaús, y allá en Galilea los voy a ver para que ellos comprueben que lo que yo dije, aquí está, yo resucité. Versículo 11 dice: mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido, y reunidos con él los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: de si vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos
y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Otra cosa que usted tiene que entender es que estos guardas romanos están haciendo algo que va en contra de sus principios. Cuando yo me refiero a los principios, es que ellos sabían que decir que se habían dormido en la ley romana, como les dije, si fuera 4 a 16 los que estaban, si uno se dormía, si fueran 14, los otros 13 pagaban el precio de uno. Pero sabemos que el dinero corrompe cualquier corazón si usted no ha definido en su corazón. Otra de las cosas que me llamó la atención de este librillo que leí hace estos días, dice el Dr. McDowell que el ser humano siempre te va a demandar 3 cosas, aunque los mismos no lo cumplan. Dr. McDowell dice que el ser humano siempre te va a demandar honradez. Lo segundo que el ser humano te va a demandar, cristiano o no cristiano, estamos hablando antropológicamente, es fidelidad. Y lo tercero es sinceridad, que es igual a transparencia. Entonces, me llama la atención que este escritor, Dr. McDowell, dice que el ser humano, cristiano o no cristiano, siempre te va a demandar 3 cosas, un montón, pero 3 principales: honradez, fidelidad y sinceridad, aunque los mismos no lo cumplan o no lo hagan. Esto mismo hicieron los judíos. Yo pensé que la palabra persuadir siempre era en positivo, pero no. Estos judíos amaban tanto el dinero, recordemos que el sumo sacerdote y todo, Caifás y los otros, lo que llamaban, eran los que gobernaban lo económico en cuanto el cambio de ovejas y dinero. Estos eran los que gobernaban eso. Entonces, ellos amaban pero tanto el dinero, los judíos, los fariseos, saduceos, etc., que dicen que hicieron una reunión. Solo cuando hay algo propio para ganar intereses, un convenio, se reunían, como en este caso, porque a ellos no les servía anunciar que Cristo había resucitado. Bueno, también sabemos espiritualmente que ellos estaban condenados desde Mateo capítulo 12-34, donde Jesús ya empieza a hablar en parábolas, etc. Pero es interesante que el dinero, como dice la Biblia, corrompe cualquier corazón. Tenga cuidado usted con eso. Y dice, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Eso es lo que los judíos cuentan hasta el día de hoy. Pero, como les había dicho, en cuanto al método legal, que eran 3 cosas: testimonio ocular, sabemos que estas mujeres, un ángel y muchos, más de 500, vieron la resurrección de Cristo. El testimonio escrito, pronuncié a Tácito y a Flavio Josefo, que hablan de este acontecimiento, y las pruebas materiales. Si usted lee el texto, se dará cuenta que Marcos, Lucas y Juan hablan de que los 46 kilos de mortaja quedaron en el sepulcro. Aparte, la puerta fue removida, la piedra, y los enemigos de Cristo aquí están hablando de que ellos vieron, que eran atónitos, pero cambiaron la historia por el vil metal. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vamos a terminar con 1 Corintios capítulo 15.
Y usted debe entender que la resurrección de Cristo ha impactado todo el mundo, y si no fuera así, usted no estuviera acá. Ayer es interesante que llegué muy cansado y estaba mi mamá en la casa y me puse a escuchar las 2 horas. Es interesante cuando uno tiene tiempo de no ver a las mamás quieren contarle de todo. Y mi mamá tuvo un accidente hace como 1 mes, 2 meses, en la cual casi pierde pierna y toda la cosa. Y la escuché 2 horas, más quejas que otra cosa, pero no importa. Pero en un momento ella dice, bueno, si Dios me guardó del accidente, es porque tiene un propósito. Y en eso se me abrió el chayote y empecé a hacerle preguntas y le contestaba con la Biblia. Y mi mamá decía, ay, qué interesante, decía, yo creía eso, pero la Biblia dice otra cosa. Y yo, a ver. Entonces mi recomendación fue, ya usted tiene 60 años, deje de gastar su tiempo en creer lo que le han enseñado mal y empiece a leer la Biblia. Y fue bonito porque en 34 años nunca había compartido con mi mamá algo tan interesante como la Biblia. Y mi mamá estaba así, ay, qué bonito, qué hermoso. Entonces yo le decía, bueno, tiene 2 opciones, o cree lo que le han enseñado, y empezó a contarme lo que sus padres le habían enseñado. Y yo decía, wow, ese abuelo Pepe era malo, le llaman abuelo Pepe. Y entonces digo que ya le da la Biblia, esperamos que así sea. Entonces, algo que he visto en la resurrección de Cristo es que ese acontecimiento ha impactado no solo el cielo con los ángeles, sino que ha impactado al mundo entero, en la cual usted está aquí por ese acontecimiento. Y terminamos con 1 Corintios 15, del 1 en adelante. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció, ¿cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces Pablo dice, bueno, yo escribo lo que así no recibí, pero si no me creen, vayan y le preguntan. Todavía hay personas vivas que vieron a Cristo resucitado. Eso es lo que Pablo dice. Y Pablo dice que esas son las buenas nuevas que uno tiene que predicar. Entonces, hermanos, la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe, porque si no sería, ¿qué? Vana. Mucho de hablar, pero el tiempo es corto y son cansados. Pero así como estas mujeres tenían temor y gozo para comunicarle a los discípulos incrédulos, pero eran hermanitos, las buenas nuevas, así nosotros tenemos que tener esa actitud. Así como los judíos persuadieron a los magistrados, a todos los políticos de su era, negativamente con el fin de acallarlos, nosotros podemos persuadir positivamente, mutuamente. En esos días que hablaba con un hermano ahí, me llamó la atención porque yo le decía que qué interesante que teníamos más de 1 año y medio, 2 años y no sentarnos a conversar. Entonces le decía yo que muchas veces uno gasta tiempo en otras cosas y no saca tiempo para conversar con hermanos, para ser persuadido o uno persuadir al otro, a edificarme yo y edificar al otro. Entonces le decía que una de las cosas
que nos ayuda a nosotros los cristianos es que cuando un cristiano es maduro, un hermano vale la sangre de Cristo. Entonces el concepto de sentirse, ¿cómo es que dice Pablo? Más fácil como lo dice Pablo, que ninguno tenga mayor concepto que el que debe tener de sí mismo, sino el que es de Cristo. Entonces le decía yo a este hermano que es interesante que cuando uno entiende las profundidades de la Biblia y entiende que el que está a la par vale la sangre de Cristo, y que una persona allá afuera sin Cristo vale la sangre de Cristo, pero si no se beneficia de la muerte de Cristo va a ir al infierno, ya uno no los ve ni superior ni por debajo, los ve o lavados a la sangre de Cristo o condenados por no beneficiarse de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Oremos. Padre, gracias porque hoy, domingo, 1 de enero, empezamos un año en nuestra cultura latina. Le pedimos que nos ayude este año a tener pláticas con nuestros hermanos para edificarnos mutuamente, pues todos ocupamos de todos. Así como a estas mujeres, el ángel les persuadió y les llenó su corazón de gozo, a pesar de que estaban asustadas, fueron y le contaron a los demás, no acallaron esas buenas nuevas, sino que edificaron a los hermanos, a pesar de que estos hermanos, los discípulos, estaban incrédulos, pero aún así, por las palabras de estas mujeres, las palabras de Jesús, estos 11 hombres transformaron el mundo, Señor. Si usted los hizo con esos 11 hombres, usó un burro, puede usar a cualquiera de nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén.